lugar un saludo en este programa que estamos iniciando de la fe en el aire, y es una comunicación de la Iglesia con todos los habitantes, especialmente los fieles de Canelones. Normalmente tendremos dos partes, una del Evangelio comentado y otra de noticias o de otro tipo de ilustración. El Evangelio este domingo, de San Marcos, en el capítulo 3, 20. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían: es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allí fuera. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada a los que estaban sentados alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es un texto un poco difícil, un poco extraño, pero tenemos que también escucharlo dentro de la fe de la Iglesia. Se habla de Belzebú, el demonio, y se nos plantea que hay un combate que se realiza en los hombres y en nuestro interior. Nos da una mirada pues a la realidad del demonio y a la victoria de Jesús sobre él. Como la humanidad a veces escuchamos que pasan cosas y no se hace esa relación que está bajo lo que se llama el pecado original. La humanidad no está simplemente como creada por Dios, sino está afectada por el pecado y por aceptar ese pecado. Por ello la primera lectura de este domingo es el pecado original que se extiende en la humanidad. Jesús hace las obras de Dios, sana y cura, perdona los pecados, convierte los corazones hacia el Padre en humildad, obediencia, en la fe, lo que culmina en su muerte voluntaria en la cruz y en su resurrección gloriosa. Él se muestra como el Mesías, como triunfador a través de su pasión, como enviado del Padre, como Dios que vence con la fuerza del Espíritu Santo. Es el comienzo de su vida pública, después de ser bautizado. Jesús es tentado por el demonio y vence, lo domina, y así nos libera a nosotros. Ante el ser humano que tiene que usar su libertad, tiene que sobre todo elegir: me dejo rescatar por Jesús, liberar por Él de las ataduras, o no quiero abrirme a Él. La conversión y creer en el Evangelio es de forma de dejar que Cristo reine en nosotros por la obediencia de la fe, por el poder de su oración y los sacramentos en la Iglesia, por la participación en el reinado de Jesús. O ponernos del lado del demonio, condenar a Jesús y también a la Iglesia. Todo eso que hace son cuentos, no es verdad, es un engaño. Jesús pone ese dilema: o es obra del demonio, o es Él el que libra del demonio y nos salva y nos lleva a reconocer que Dios quiere y puede reinar. Por eso la gran blasfemia es ante los hechos de Jesús, ante su salvación, ante su pasión, ante sus sacramentos, decir: no, esto no sirve, esto es falso, y cerrarse a Él. También tenemos que preguntarnos entonces: ¿de qué lado estoy? ¿Condeno a Cristo y a su Iglesia? Lo que hace son obras del mal, son engaños, tiene otros fines.
no es la acción de Dios que salva, uno. O acepto a Jesús como un exagerado, como su pariente, querían llevárselo para un poco salir del problema. Parece que hace esas cosas, saquémoslo del lado. O creo que Él es el Salvador del mundo, mi Salvador, y me pongo en sus manos para que obre por el Espíritu Santo, para que reine en mi mente, en mi corazón, en mis actos, para que me dé el Espíritu Santo, para que me perdone y cambie mi vida según la voluntad del Padre. Ese dejar que Cristo me salve, reine en mí, ordene mi vida según Dios, solo es posible aceptando el Evangelio de boca de la Iglesia, dejando que Cristo obre en mí por los sacramentos de la Iglesia y ayudado por el Espíritu Santo, cambiar mi vida según los mandamientos de la ley de Dios. Es la enseñanza de Jesús. Él nos pregunta para llevarnos a Él. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando lo que estaban alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Escuchemos pues y aceptemos esa buena noticia. Jesús nos libera, Jesús nos salva y nos da el camino y los medios en la Santa Iglesia. En este momento quiero invitarlos a pensar en San Antonio de Padua. El 13 de junio es su fiesta. ¿Por qué los católicos veneramos a los santos? No porque le falte nada a Jesucristo, porque son la obra más clara de que vence al demonio y nos hace participar de lo suyo. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, fue bautizado y confirmado y comulgó allí y luego se hizo sacerdote allí en Lisboa. Y más tarde quiso seguir a San Francisco de Asís, pero se fue a Italia y se hizo famoso en Padua. En primer lugar por su humildad, por su sencillez, por sus obras. También fue un gran predicador para el pueblo y también un estudioso, un teólogo que enseñaba la fe a muchos. Se hizo famoso de un modo especial por sus milagros. Nos dice San Antonio de Padua, tenemos que creer firmemente y confesar, porque sin la fe no se entra en el reino de Dios. Esta es la vida del alma. El cristiano es el que, con el ojo del corazón iluminado por la fe, intuye los misterios de Dios y hace pública profesión. La fe verdadera es acompañada por la caridad. Creer en Dios para el cristiano no significa nada más que creer que Dios existe, y ni siquiera creer en Él, que es verdadero. Significa creer queriéndolo, creer abandonándose en Dios, uniéndose y conformándose con Él. La fiesta de San Antonio de Padua se celebra en dos iglesias, en dos parroquias, el mismo día 13 de junio. En primer lugar, en el pueblo San Antonio, a las 15:15, la procesión con el santo alrededor de la plaza, a las 16 horas, la misa solemne en la iglesia. Eso en el pueblo San Antonio. Pero hay otra parroquia San Antonio en Las Piedras, en Pueblo Nuevo, y allí la misa es a las 19 horas del mismo 13. Creamos, como dice San Antonio, en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Sobre el altar, bajo las señales del pan y el vino, está presente Jesús mismo, revestido de humana carne, con la que se ofreció al Padre Divino y también ahora se ofrece cotidianamente. Quien lo recibe es colmado de todo bien, las tentaciones son apagadas, las amarguras se cambian en alegrías y la piedad encuentre su alimento. Que tengan todos una buena y santa semana.